Trabajé en 3 empleos desde los 16 años, pagué mis estudios universitarios y compré la casa donde vivía toda mi familia. Pero el día de mi cumpleaños número 30, mi hermano menor Andrés anunció frente a todos los invitados que la casa era suya, que nuestros padres se la habían regalado legalmente y que yo tenía 2 semanas para mudarme. Mi madre levantó su copa de champán y brindó. Por fin Andrés tiene un patrimonio digno de un hombre de nuestra familia. El silencio que siguió fue ensordecedor. Entonces sonreí, saqué un sobre de mi bolso y lo coloqué sobre la mesa del pastel. «Ábrelo», dije con calma. Lo que ninguno de ellos sabía era que yo había descubierto su plan 3 meses antes. Soy Lucía Reyes, la hija mayor de una familia que siempre valoró más a los hombres que a las mujeres. Desde que tengo memoria, cada logro mío fue minimizado, mientras que cada paso de Andrés era celebrado como si hubiera conquistado el mundo. Cuando gané una beca completa para la universidad, mi padre apenas levantó la vista del periódico. Cuando Andrés aprobó un examen de matemáticas en secundaria, organizaron una cena especial. Esa era mi realidad, y durante años la acepté como algo normal. Pero lo que acababa de pasar superaba cualquier injusticia anterior. La casa que compré con mi sudor y sacrificio estaba siendo arrebatada frente a mis ojos, y mi propia familia celebraba mi humillación. Sin embargo, ellos cometieron un error fatal. Subestimaron mi inteligencia. Todo comenzó cuando tenía 16 años. Mi padre, Roberto Reyes, trabajaba como supervisor en una fábrica textil, pero su salario apenas alcanzaba para cubrir las necesidades básicas. Mi madre, Elena, era ama de casa y se dedicaba a cuidar a Andrés, quien entonces tenía 11 años. Yo acababa de terminar la secundaria cuando me di cuenta de que si quería estudiar, tendría que pagarlo yo misma. Nadie me lo dijo directamente, pero las conversaciones entre mis padres eran claras. El dinero que pudieran ahorrar sería para la educación de Andrés. Los hombres necesitan una buena educación para mantener una familia, decía mi madre cada vez que surgía el tema. Las mujeres se casan y su esposo se encarga de ellas. Esas palabras me dolían, pero también me dieron una determinación inquebrantable. Conseguí mi primer empleo como mesera en una cafetería cerca de casa. Trabajaba de 5 de la mañana a 1 de la tarde. Luego corría a mi segundo empleo en una tienda de ropa donde estaba hasta las 8 de la noche. Los fines de semana limpiaba casas. Dormía 4 horas por noche durante mi primer año de universidad, donde estudiaba administración de empresas. Mis compañeros salían de fiesta mientras yo calculaba cada centavo para pagar la matrícula del siguiente semestre. Durante esos años, observé cómo Andrés crecía sin ninguna responsabilidad. Mis padres pagaban su colegio privado, sus clases de fútbol, sus videojuegos. Él llegaba a casa y la comida estaba servida, su ropa lavada y planchada. Nunca tuvo que trabajar, nunca tuvo que preocuparse por nada. Y lo peor era que desarrolló una actitud de superioridad hacia mí que mis padres no solo permitían, sino que fomentaban. «Lucía, sirve más agua a tu hermano», ordenaba mi madre cuando yo llegaba exhausta después de 14 horas de trabajo. «Lucía, plancha la camisa de Andrés para mañana». Cada orden era una piedra más en el muro de resentimiento que crecía dentro de mí, pero nunca dije nada. Simplemente seguí trabajando, estudiando, ahorrando. Para cuando me gradué a los 22 años, había acumulado un poco de dinero. Conseguí un buen empleo en una empresa de consultoría, donde mi salario era 3 veces lo que ganaba mi padre. Fue entonces cuando cometí mi primer error. Le conté a mi familia cuánto ganaba. Vi cómo los ojos de mi padre se iluminaron, cómo mi madre comenzó a calcular mentalmente, cómo Andrés sonrió con esa expresión codiciosa que ya empezaba a caracterizarlo. «Ahora que tienes un buen empleo, podrías ayudar a la familia», sugirió mi padre esa noche durante la cena. «Tu hermano está por entrar a la universidad y los costos son altos». Acepté ayudar porque, a pesar de todo, los amaba. Pagué la matrícula de Andrés en una universidad privada de prestigio. Cubrí sus gastos de transporte, sus libros. Incluso le compré una computadora nueva. Mientras tanto, yo seguía viviendo de manera modesta, ahorrando cada peso que podía. Mi objetivo era claro. Quería comprar una casa donde pudiéramos vivir todos con dignidad. Tardé 5 años en reunir el enganche. 5 años trabajando hasta la extenuación, rechazando salidas con amigos, usando la misma ropa durante temporadas, cocinando en casa para no gastar en restaurantes. Cada sacrificio valía la pena cuando pensaba en tener un hogar propio, un lugar donde mi familia pudiera estar cómoda y segura. Encontré una casa perfecta en un barrio tranquilo de clase media. 3 habitaciones, 2 baños, un pequeño jardín. Nada ostentoso, pero honesto y acogedor. El día que firmé la escritura, lloré de felicidad en la oficina del notario.
Había logrado algo que parecía imposible 6 años atrás, cuando era una adolescente trabajando en 3 empleos. Les di la noticia a mis padres con emoción desbordante. Compré una casa para todos nosotros. Anuncié mostrándoles las fotos. Podemos mudarnos el próximo mes. La reacción no fue la que esperaba. Mi padre frunció el ceño. Mi madre se veía incómoda. Andrés, quien ahora tenía 23 años y acababa de graduarse, ni siquiera levantó la vista de su teléfono. Una casa a tu nombre, dijo mi padre lentamente. Eso no está bien, Lucía. Una propiedad debería estar a nombre de un hombre de la familia. ¿Qué van a pensar los vecinos? ¿Qué va a decir la gente cuando sepan que una mujer mantiene a su familia? Sus palabras me golpearon como una bofetada. Había trabajado durante años. Había sacrificado mi juventud, mi salud, mis relaciones personales, y todo lo que le importaba era qué iba a pensar la gente. Es mi casa, papá. Respondí intentando mantener la calma. La compré con mi dinero. Todos pueden vivir aquí conmigo, pero la propiedad es mía. Entonces págala tú sola, respondió bruscamente. Si no quieres poner la casa a nombre de tu hermano, que es el hombre de esta familia, entonces vive allí sola. Nosotros nos quedaremos aquí. Me quedé atónita. ¿Estaba rechazando la casa solo porque no estaba a nombre de Andrés? Mi hermano, quien nunca había trabajado un día en su vida, quien había vivido de mi dinero durante años, quien ni siquiera tenía un empleo estable todavía. Durante las siguientes semanas, intenté razonar con ellos. Sugerí poner la casa a nombre de ambos, mío y de Andrés. Ofrecí a ser los copropietarios. Pero mi padre era inflexible. O la casa estaba completamente a nombre de Andrés, o ellos no se mudarían. Finalmente, cansada de pelear, acepté mudarme sola. Fue doloroso empacar mis cosas mientras mi madre me observaba con expresión de decepción, como si yo fuera la egoísta. Andrés ni siquiera se despidió cuando me fui. Los primeros meses en mi nueva casa fueron solitarios pero liberadores. Por primera vez en mi vida, no tenía que servir a nadie. No tenía que escuchar críticas constantes sobre cómo debería comportarse una mujer. Decoré cada habitación según mi gusto. Establecí mis propias rutinas. Viví según mis propias reglas. Pero la soledad también pesaba. Mis padres apenas me llamaban, y cuando lo hacían era para pedirme dinero. Andrés había conseguido un trabajo mal pagado en ventas y se quejaba constantemente de que no le alcanzaba para nada. Yo seguía ayudándolos económicamente, enviando dinero cada mes para sus gastos porque, a pesar de todo, seguían siendo mi familia. Un año después de mudarme, recibí una llamada de mi madre. Tu padre tuvo un problema de salud, me informó con voz temblorosa. Necesita una cirugía y el seguro no cubre todo. Necesitamos 200,000 pesos. Sin pensarlo 2 veces, transferí el dinero. Era casi todo lo que había logrado ahorrar nuevamente, pero era mi padre. Luego vinieron más gastos, medicamentos, terapias, citas médicas. Durante los siguientes 2 años, cada peso extra que ganaba iba directo a los gastos médicos de mi padre. Andrés, mientras tanto, seguía sin contribuir en nada. Había renunciado a su trabajo de ventas y ahora decía que estaba buscando su verdadera vocación. Vivía con mis padres, sin pagar renta, sin aportar para los gastos. Mi madre lo justificaba diciendo que estaba en un momento de transición y que yo, como hermana mayor, debía apoyarlo. Cuando cumplí 29 años, decidí hacer algo especial. A pesar de todos los conflictos, quería reunir a la familia en mi casa para una cena de cumpleaños. Tal vez pensé ingenuamente, si veían cuánto me había esforzado, si pasábamos un momento agradable juntos, las cosas podrían mejorar entre nosotros. Pasé semanas planeando la cena. Contraté un servicio de catering, compré decoraciones elegantes, incluso mandé a hacer un pastel de 3 pisos. Invité a algunos tíos y primos, queriendo que fuera una celebración digna. Gasté una fortuna, pero quería demostrarle a mi familia que su hija mayor había logrado algo valioso. El día de mi cumpleaños, todos llegaron puntualmente. Mi casa se llenó de gente y por un momento, mientras veía a mi familia reunida bajo mi techo, sentí una calidez que no experimentaba desde hacía años. Tal vez todo iba a estar bien. Pero entonces, justo después del brindis inicial, Andrés pidió atención golpeando su copa con un tenedor. Se puso de pie con una sonrisa que me heló la sangre. Quiero hacer un anuncio especial en este día tan importante, comenzó. Su voz tenía un tono triunfal que me puso inmediatamente en alerta. Como todos saben, esta es una casa muy bonita, y tengo excelentes noticias. Es oficialmente mía. El murmullo de confusión recorrió la sala. Yo me quedé paralizada, sin entender qué estaba pasando.
Andrés sacó un documento de su chaqueta y lo levantó en alto. Hace 3 meses, nuestros padres transfirieron la propiedad de esta casa a mi nombre. La escritura está firmada, notariada y registrada. Esta casa ahora me pertenece legalmente. Mi mundo se detuvo. Las voces a mi alrededor se convirtieron en un zumbido lejano. ¿Cómo era posible? La casa estaba a mi nombre. Yo había firmado la escritura. Yo había pagado cada mensualidad de la hipoteca durante los últimos 3 años. Eso es imposible. Logré articular. Mi voz apenas un susurro. La casa está a mi nombre. Yo la compré. Mi padre se puso de pie. Su expresión era una mezcla de desafío y justificación. Técnicamente, Lucía, la casa estaba a tu nombre, pero hace 6 meses, cuando estabas en ese viaje de negocios a Monterrey, tu madre firmó algunos documentos como tu representante legal. Utilizamos un poder notarial que nos diste hace años para los gastos médicos. Transferimos la propiedad a Andrés porque, como siempre hemos dicho, las propiedades importantes deben estar a nombre de los hombres de la familia. No podía respirar. Habían usado mi confianza, mi amor por ellos, mi preocupación por la salud de mi padre, para robarme, porque eso era exactamente lo que habían hecho. Me habían robado. Tienes 2 semanas para desocupar la casa, continuó Andrés con esa sonrisa cruel. Después de eso tomaré posesión oficial y si sigues aquí, tendré que llamar a la policía. Mi madre entonces levantó su copa, con una expresión de orgullo maternal que me partió el corazón. Por fin Andrés tiene un patrimonio digno de un hombre de nuestra familia. Brindó. Y varios invitados, sin entender realmente qué había pasado, chocaron sus copas por cortesía. El silencio que siguió fue denso, incómodo. Algunos invitados comenzaban a darse cuenta de que algo no estaba bien. Mi prima Fernanda me miraba con horror. Mi tío Javier fruncía el ceño mirando a mi padre. Fue entonces cuando sonreí. Una sonrisa tranquila, casi serena, que claramente desconcertó a Andrés. Abrí mi bolso, saqué un sobre amarillo y lo coloqué sobre la mesa, justo al lado del pastel de cumpleaños que todavía no habíamos cortado. «Ábrelo», dije con una calma que no sabía que poseía. Andrés, todavía confiado, tomó el sobre y extrajo los documentos. Su expresión cambió drásticamente mientras leía. El color se drenó de su cara. Sus manos comenzaron a temblar. «¿Qué es esto?», tartamudeó. «Es la verdad», respondí, mi voz clara y fuerte. La verdad que descubrí hace exactamente 3 meses, cuando una amiga que trabaja en el registro público me avisó que alguien había solicitado información sobre mi propiedad. Investigué y descubrí su pequeño plan antes de que pudieran ejecutarlo completamente. Mi padre se puso pálido. «Eso es imposible. La transferencia ya está hecha». «Oh, sí, la transferencia se hizo», confirmó. «Pero lo que ustedes no saben es que esa casa nunca fue mi única propiedad. Hace 4 años, cuando comencé a ganar bien, invertí en bienes raíces. Compré 3 departamentos pequeños que he estado rentando. La casa donde estamos ahora, la que ustedes creen que robaron, tiene una hipoteca de 600,000 pesos que vence en 2 meses. Una hipoteca que yo dejé de pagar hace 3 meses, justo cuando descubrí lo que planeaban. El silencio era absoluto. Todos los ojos estaban fijos en mí. El banco ya inició el proceso de ejecución hipotecaria. Continué. En 6 semanas, esta casa será embargada. Andrés, felicidades. Acabas de convertirte en el dueño de una deuda masiva y un problema legal monumental. Los documentos que tienes en la mano son la notificación del banco sobre el embargo inminente. Como nuevo propietario registrado, ahora es tu responsabilidad legal. Andrés dejó caer los papeles como si quemaran. No, no puede ser. Tú. ¿Nos hiciste esto a propósito? Ustedes se lo hicieron a sí mismos, respondí. Tuvieron 3 meses para transferir la propiedad, pensando que me estaban robando mi mayor logro. Lo que realmente hicieron fue cargar con mi mayor problema. Porque verán, esa hipoteca tiene una cláusula que establece que si el propietario registrado no puede pagar, es personalmente responsable de la deuda completa. Y dado que Andrés ni siquiera tiene empleo en este momento. «Esto es fraude», interrumpió mi padre, su voz temblorosa de rabia. «Nos engañaste deliberadamente». ¿Yo los engañé? Mi voz subió de volumen por primera vez. Ustedes usaron un poder notarial que me hicieron firmar bajo el pretexto de ayudar con los gastos médicos de papá. Ustedes planearon durante meses robarme mi casa. Ustedes organizaron esta humillación pública en mi cumpleaños. Y ahora tienen el descaro de llamarme a mí la traidora. Mi madre se dejó caer en su silla. Su cara reflejaba una mezcla de shock y negación. Pero nosotros somos tu familia. ¿Cómo pudiste hacernos esto? Exactamente de la misma forma en que ustedes pudieron hacérmelo a mí, respondí. Con planificación, frialdad
y aprovechando la confianza que depositaron en mí. La diferencia es que yo solo me defendí de su traición. Ustedes iniciaron este juego sucio. Andrés miraba los documentos del banco como si esperara que las palabras cambiaran mágicamente. Tiene que haber una forma de revertir esto. Podemos devolverte la casa. Oh, ahora quieres devolverla, dije con una risa amarga. Lamentablemente para ti, no es tan simple. La transferencia está registrada, notariada y es completamente legal. Tú eres el dueño registrado, lo que significa que eres legalmente responsable de esa deuda. Y créeme, el banco no dejará que esto se resuelva fácilmente. Ya inicié conversaciones con ellos. Ellos saben exactamente lo que pasó. Esto arruinará su historial crediticio, Andrés. Intervino mi tío Javier, quien trabajaba en finanzas. Una ejecución hipotecaria de esa magnitud lo perseguirá durante años. No podrá pedir préstamos, conseguir tarjetas de crédito, tal vez ni siquiera rentar un departamento decente. Lucía, por favor, suplicó mi madre, lágrimas corriendo por sus mejillas. Somos tu familia. No puedes destruir a tu hermano así. Él es joven. Tiene toda su vida por delante. Yo también tenía toda mi vida por delante cuando a los 16 años tuve que trabajar en 3 empleos mientras ustedes aseguraban que Andrés viviera cómodamente, repliqué. Yo también era joven cuando sacrifiqué mis estudios, mi salud, mis relaciones, para mantener a esta familia. Y en lugar de agradecimiento, recibí desprecio y ahora, traición. Los invitados comenzaron a murmurar entre ellos. La atmósfera de celebración se había transformado en un juicio público, y para mi sorpresa, varios rostros mostraban comprensión hacia mi posición. Mi prima Fernanda se acercó y puso su mano en mi hombro. Siempre supe que te trataban mal, Lucía. Pero esto supera todo límite. Luego se giró hacia mis padres. Tía Elena, tío Roberto, esto es imperdonable. Ustedes criaron a Andrés como un príncipe a costa de Lucía, y ahora intentaron robarle lo único que ella construyó con su esfuerzo. No es robo si se queda en la familia, intentó justificarse mi padre, pero su voz ya no tenía la autoridad de antes. Simplemente estábamos corrigiendo una injusticia. Las propiedades deben estar a nombre de los hombres. Es 2024, tío, intervino mi primo Mateo. Esas ideas murieron hace décadas, y lo que hicieron ustedes no fue corregir nada. Fue un robo calculado y cobarde. Andrés finalmente explotó. Todo esto es por celos. Siempre has estado celosa de mí. Mamá y papá me dieron lo que merecía porque soy el hijo varón, el que llevará el apellido Reyes con orgullo. Tú solo eres una mujer amargada que nunca aceptó su lugar. Sus palabras fueron la gota que derramó el vaso. Me acerqué a él, mirándolo directamente a los ojos. Mi lugar, Andrés, es el de una mujer exitosa que se construyó a sí misma sin ayuda de nadie. Tu lugar, aparentemente, es el de un parásito que nunca aprendió a valerse por sí mismo. Y ahora vas a aprender la lección más dura de tu vida. Las acciones tienen consecuencias. No voy a pagar esa deuda, declaró Andrés con falsa valentía. Simplemente no pagaré. Que el banco se encargue. Oh, el banco se encargará, confirmé. Se encargará de embargarte todo lo que tengas, de destruir tu historial crediticio y de perseguirte legalmente. Y dado que firmaste como propietario ante notario, no podrás alegar ignorancia. Cada documento tiene tu firma, tu huella digital, tu identificación. Legalmente, compraste esta propiedad asumiendo todas sus cargas. El banco tiene todo el derecho de exigirte el pago completo. Mi padre se puso de pie abruptamente, tirando su silla. Arreglaremos esto. Iremos con un abogado. Demandaremos por fraude, por engaño. No vas a salirte con la tuya. Por supuesto, busquen un abogado, respondí con calma. Yo ya consulté con 3 diferentes. Todos me dijeron lo mismo. Lo que hice fue completamente legal. Ustedes usaron un poder notarial para transferir una propiedad. Yo, como propietaria en ese momento, tenía todo el derecho de dejar de pagar la hipoteca. El hecho de que ustedes no investigaran el estado financiero de la propiedad antes de transferirla es su error, no el mío. Ningún juez verá esto como fraude de mi parte cuando toda la evidencia muestra que ustedes iniciaron el acto deshonesto. Pero eres nuestra hija, sollozó mi madre. Te criamos, te alimentamos, te dimos un hogar por 18 años. ¿Así nos pagas? Su pregunta me dolió. No voy a negarlo. Pero el dolor rápidamente se transformó en algo más frío, más duro.
Me dieron lo básico que cualquier padre debe dar a un hijo. Nada extraordinario. Y durante los últimos 12 años, yo les devolví eso y mucho más. Pagué la cirugía de papá, los medicamentos, las terapias. Pagué la universidad de Andrés, sus gastos, sus caprichos. Les he dado más de 1 millón de pesos durante estos años. ¿Y cómo me pagan ustedes? Con traición, humillación y robo. El silencio que siguió fue sepulcral. Varios invitados tenían lágrimas en los ojos, pero no de compasión por mis padres, sino por mí. Creo que todos deberían irse, dije finalmente. Esta cena claramente no va a continuar como una celebración. Los invitados comenzaron a retirarse, varios acercándose a abrazarme y murmurar palabras de apoyo antes de salir. Mi prima Fernanda fue la última en irse, no sin antes susurrarme al oído. Hiciste lo correcto. No dejes que te convenzan de lo contrario. Cuando todos se fueron, solo quedamos mi familia inmediata y yo en la sala. Andrés estaba sentado en el sofá, con la cabeza entre las manos. Mi madre lloraba en silencio. Mi padre me miraba con una mezcla de rabia y algo que podría haber sido respeto, aunque nunca lo admitiría. ¿Y ahora qué?, preguntó mi padre. ¿Pretendes que Andrés simplemente acepte esta ruina financiera? ¿Que nosotros nos quedemos sin hacer nada? Lo que hagan es su problema, respondí. Yo solo me aseguré de que su plan malicioso les explotara en la cara. Ustedes tienen opciones. Pueden intentar negociar con el banco, aunque dudo que acepten menos del monto total adeudado. Pueden declararse en bancarrota, aunque eso tiene sus propias consecuencias devastadoras. O pueden tratar de conseguir el dinero para pagar la deuda antes de que el embargo se complete. ¿600,000 pesos en 2 meses? Andrés levantó la cabeza. Su rostro mostraba pánico. ¿De dónde voy a sacar eso? No tengo trabajo, no tengo ahorros, no tengo nada. Exactamente, dije. No tienes nada porque nunca trabajaste para tener algo. Toda tu vida has vivido del esfuerzo de otros, principalmente del mío. Ahora finalmente experimentarás lo que es tener una responsabilidad real. Podrías ayudarnos, sugirió mi madre débilmente. Tienes el dinero. Tienes esos departamentos que mencionaste. Podrías venderlos y pagar la deuda. Salvar a tu hermano. Me reí con incredulidad. Después de todo lo que acaban de hacerme, ¿esperan que los rescate? No, mamá. Esos días terminaron. Cada peso que gané lo conseguí con mi sudor y sacrificio. No voy a regalárselo a alguien que acaba de intentar robarme mi patrimonio. Entonces realmente vas a dejarnos en la ruina, dijo mi padre, su voz llena de amargura. Vas a permitir que tu propio hermano sufra las consecuencias de un error. No fue un error, papá. Fue una traición calculada y deliberada. Y sí, voy a permitir que sufran las consecuencias. Porque tal vez, solo tal vez, esas consecuencias finalmente les enseñen algo que deberían haber aprendido hace años, que no pueden pisotear a la gente sin esperar represalias y que el género de una persona no determina su valor o sus derechos. Mi padre se acercó, su rostro enrojecido de ira. Eres una hija ingrata. Después de todo lo que hicimos por ti, así nos traicionas. Tu madre tiene razón. Eres una mujer amargada y vengativa que nunca aprendió su lugar en esta familia. Algo dentro de mí finalmente se rompió con esas palabras. Mi lugar en esta familia, dije con voz fría y controlada, era el de la mula de carga, la que trabajaba para que todos los demás vivieran cómodamente, la que sacrificaba su felicidad para que Andrés pudiera tener la suya. Pero ya no más. Consideren esto mi renuncia oficial a ese papel. Si haces esto, amenazó mi padre, te quedarás sola. Nadie en esta familia volverá a hablarte. Serás una extraña para todos nosotros. Qué irónico, respondí. Porque eso es exactamente lo que ya era para ustedes, solo que yo era demasiado estúpida para darme cuenta. Me usaron, me despreciaron, y finalmente intentaron robarme. Y ahora me amenazan con quitarme algo que en realidad nunca tuve. Una familia que me amara y me valorara. Andrés se puso de pie tambaleándose. Esto no va a quedar así. Encontraré la forma de salir de esto, y cuando lo haga, te juro que me vengaré de ti. Adelante, respondí sin inmutarme, pero primero tendrás que aprender a mantenerte por ti mismo, conseguir un trabajo, ganar dinero honestamente. Todas esas cosas que nunca hiciste porque siempre hubo alguien manteniéndote. Va a ser interesante ver cómo te va. Mi madre intentó un último acercamiento, agarrando mi mano. Lucía, por favor, recapacita. Somos tu familia. La sangre es más importante que el dinero. Podemos superar esto si tú nos perdonas y nos ayudas. Retiré mi mano suavemente pero con firmeza. La sangre puede ser importante, mamá,
Pero el respeto, la consideración y el amor lo son más. Y ustedes demostraron no tener ninguna de esas cosas hacia mí. Durante años mendigué su aprobación, su reconocimiento, su afecto. Ahora me doy cuenta de que nunca los iba a obtener, porque en su mentalidad retorcida, yo nunca valdría lo mismo que Andrés por el simple hecho de ser mujer. Siempre fuiste tan dramática, murmuró mi padre, haciendo de todo una tragedia personal. Y ustedes siempre fueron tan ciegos, contraataqué, incapaces de ver que tenían una hija que habría movido cielo y tierra por ustedes, si solo la hubieran tratado con un mínimo de respeto y justicia. Pero prefirieron criar a un hijo inútil y egoísta mientras exprimían todo lo que podían de mí. Los tres permanecimos en silencio por un largo momento. Finalmente, mi padre se dirigió hacia la puerta. Vámonos, ya no hay nada más que decir aquí. Andrés lo siguió, no sin antes darme una mirada llena de odio. Mi madre fue la última en moverse, deteniéndose en el umbral. Algún día te arrepentirás de esto, Lucía. Algún día estarás sola y te darás cuenta de que destruiste a tu familia por orgullo. No destruí nada, mamá, respondí cansada. Ustedes ya habían destruido esta familia mucho antes de hoy. Yo solo me negué a seguir siendo la víctima silenciosa de su destrucción. Cuando se fueron, cerré la puerta y me deslicé por ella hasta quedar sentada en el suelo. Las lágrimas finalmente vinieron, lágrimas de dolor, de liberación, de rabia contenida durante años. Lloré por la familia que nunca tuve, por los padres que merecía pero nunca conocí, por la hermandad que debió existir con Andrés pero que fue envenenada desde su nacimiento por las ideas arcaicas de mis padres. Pero mientras lloraba, también sentía algo más, un profundo alivio. Finalmente me había liberado. Finalmente había dicho todas las verdades que había guardado durante años. Finalmente me había defendido de la injusticia más grande de mi vida. Esa noche, en mi casa destinada al embargo, rodeada de los restos de una fiesta que nunca fue, tomé una decisión. No me dejaría destruir por esto. Me levantaría, reconstruiría mi vida sin el peso de una familia tóxica, y demostraría que valía muchísimo más de lo que ellos jamás reconocieron. Al día siguiente, mi teléfono no paraba de sonar. Primero fueron llamadas de familiares extendidos. Mi tía Carolina, hermana de mi madre, fue directa al grano. Lucía, tu madre me contó lo que pasó anoche, dijo con tono desaprobatorio. Entiendo que estés molesta, pero dejarlo sin casa y arruinarlo financieramente es excesivo. Es tu hermano. Tía, con todo respeto, ¿escuchaste la parte donde ellos me robaron mi casa usando documentos que firmé bajo falsas pretensas? Repliqué. ¿O solo escuchaste la versión donde yo soy la mala de la historia? Hubo una pausa. Bueno, tu madre dijo que fue un malentendido, que pensaban que estarías de acuerdo porque es por el bien de la familia. Un malentendido implicaría que me consultaron y hubo confusión. Ellos planearon esto durante meses. Esperaron a que yo estuviera de viaje, usaron poderes legales de forma fraudulenta y luego me humillaron públicamente en mi cumpleaños. Eso no es un malentendido, tía. Eso es traición premeditada. Mi tía suspiró. Aún así, Lucía, es tu familia. Podrías ser más compasiva. La compasión es algo que se gana con acciones recíprocas, respondí. Durante 12 años fui compasiva, generosa, sacrificada. ¿Y qué obtuve a cambio? Desprecio y robo. Mi compasión se agotó. Las llamadas continuaron durante días. Algunos familiares entendían mi posición. Otros me acusaban de ser vengativa y cruel. Lo que ninguno parecía comprender era que no había buscado venganza. Simplemente había protegido mis intereses legales de manera inteligente. Mientras tanto, Andrés comenzó a experimentar las consecuencias reales de sus acciones. El banco lo contactó formalmente, exigiéndole una reunión para discutir la deuda. Según me contó mi prima Fernanda, quien mantenía contacto con ambos lados de la familia, Andrés llegó a esa reunión con una arrogancia que rápidamente se desmoronó cuando los representantes del banco le mostraron los números exactos. 635,000 pesos con intereses acumulados, le informaron. Como propietario registrado, usted es legalmente responsable de esta cantidad. Tenemos programado un remate de la propiedad en 6 semanas si no se regulariza el pago. Andrés intentó argumentar que él no había solicitado la hipoteca, que no debería ser responsable. Los abogados del banco fueron claros. Él había aceptado la propiedad mediante transferencia notariada. Al hacerlo, había aceptado también todas las cargas asociadas a ella. No había escapatoria legal. Mi padre, desesperado, comenzó a vender cosas. Su camioneta, herramientas, algunos muebles antiguos. Logró reunir 50,000 pesos, una fracción de lo necesario.
Mi madre intentó pedir préstamos a conocidos, pero cuando explicaba para qué era el dinero, la mayoría se negaba cortésmente. La historia de lo que habían intentado hacerme se había esparcido, y pocas personas querían apoyar lo que claramente era una acción injusta de su parte. 3 semanas después de mi cumpleaños, recibí una visita inesperada en mi trabajo. Era mi padre, luciendo considerablemente más delgado y envejecido de lo que recordaba. Las secretarias me avisaron que alguien quería verme, y cuando bajé a la recepción, allí estaba él, con un sobre en las manos. ¿Podemos hablar?, preguntó, su voz desprovista de la autoridad y arrogancia habituales. Lo llevé a una cafetería cercana, curiosa por saber qué tenía que decir. Nos sentamos en una mesa apartada, y él colocó el sobre frente a mí. Es una oferta de pago, explicó. Hemos reunido 75,000 pesos. Sé que no es suficiente, pero es todo lo que tenemos. Si tú pones el resto, podríamos salvar la casa y evitar el embargo. Lo miré incrédulo. ¿Viniste aquí a pedirme que pague para salvar a Andrés de las consecuencias de intentar robarme? Vine a pedir que salves a tu familia de la ruina completa, corrigió. Lucía, tu hermano no va a sobrevivir a esto. Un embargo de esa magnitud lo perseguirá por años. No podrá conseguir trabajo decente. No podrá rentar. No podrá reconstruir su vida. Tal vez debieron pensar en eso antes de ejecutar su pequeño plan. Respondí fríamente. Mi padre se inclinó hacia adelante, su expresión suplicante. Sé que lo que hicimos estuvo mal. Lo admito. Pero ¿el castigo no te parece excesivo? Andrés podría quedar arruinado de por vida. ¿Sabes que es excesivo, papá? Me incliné también hacia adelante. Mi voz baja pero intensa. Excesivo es trabajar desde los 16 años en 3 empleos mientras mi hermano vivía como príncipe. Excesivo es pagar su universidad, sus gastos, sus caprichos, mientras él ni siquiera me daba las gracias. Excesivo es sacrificar 12 años de mi vida para mantener a flote a una familia que me despreciaba. Y excesivo es usar mi confianza y mi amor para robarme lo que construí con tanto esfuerzo. Comparado con todo eso, dejar que Andrés enfrente las consecuencias legales de sus propias acciones me parece perfectamente proporcional. Por favor, la voz de mi padre se quebró. Está bien, fuimos injustos contigo. Te tratamos mal durante años, pero somos familia. Tiene que significar algo. Significó algo, papá. Durante mucho tiempo significó todo para mí. Por eso aguanté el maltrato, la falta de reconocimiento, la clara preferencia por Andrés. Porque creía que la familia era sagrada, que la sangre era más importante que todo lo demás. Pero ustedes me enseñaron algo diferente. Me enseñaron que la familia es solo una palabra que se usa para justificar el abuso cuando conviene. Mi padre sacó un pañuelo y se secó los ojos. Era la primera vez que lo veía llorar. Si no nos ayudas, perderemos todo. La casa donde vivimos ahora también está hipotecada. Con mi salario reducido y los gastos médicos, apenas podemos mantenerla. Si Andrés queda con ese historial arruinado, tendrá que vivir con nosotros indefinidamente porque nadie le rentará. Los 3 terminaremos en la calle. Sentí un tirón en el pecho ante esa imagen, pero lo suprimí rápidamente. Entonces tal vez deban vender la casa donde viven, mudarse a algo más pequeño y asequible. Andrés tendrá que conseguir cualquier trabajo que pueda, aunque sea lavando platos. Y ustedes tendrán que aprender a vivir con las consecuencias de criar a un hijo sin ningún sentido de responsabilidad o ética de trabajo. Eres cruel, susurró mi padre. Te has vuelto una persona cruel y despiadada. No, papá. Me volví una persona que finalmente aprendió a valorarse a sí misma. Durante años confundí el amor con el sacrificio unilateral. Pensé que si seguía dando, algún día recibiría aunque fuera una fracción de vuelta. Pero ustedes solo tomaban y tomaban, sin el menor agradecimiento, y cuando finalmente no tuvieron más que tomar, decidieron robar. Así que no soy cruel. Simplemente dejé de ser su víctima. Mi padre se levantó lentamente. Que Dios te perdone, porque nosotros no podremos. No necesito su perdón, respondí. Necesito que me dejen en paz y que enfrenten las consecuencias de sus acciones como adultos responsables. Lo vi alejarse, encorvado y derrotado, y por un momento sentí algo parecido a la pena. Pero recordé la sonrisa triunfante de Andrés cuando anunció que la casa era suya, el brindis de mi madre celebrando mi humillación, la total falta de remordimiento en sus caras, y la pena se evaporó. Las siguientes semanas fueron tensas. Mi familia intentó varias tácticas para hacerme cambiar de opinión. Mi madre me enviaba mensajes llenos de manipulación emocional. ¿Cómo vas a poder vivir contigo misma sabiendo que destruiste a tu hermano?
Una verdadera mujer cristiana perdona y ayuda a su familia. Tu abuela estaría avergonzada de ti. Andrés alternaba entre mensajes amenazantes y súplicas patéticas. Un día me juraba que me las pagaría de alguna forma. Al siguiente me rogaba que tuviera compasión, que él era joven y había cometido un error. Nunca, en ninguno de sus mensajes, admitió real responsabilidad por sus acciones. Siempre había una excusa, una justificación, una razón por la cual realmente no era su culpa. Bloqueé sus números después de la primera semana. No tenía interés en sus súplicas ni en sus amenazas. Mi decisión estaba tomada y era final. Mientras tanto, yo comencé a construir una vida completamente nueva. Los departamentos que había mencionado generaban un ingreso constante. Con el dinero que ya no gastaba apoyando a mi familia, pude finalmente vivir con la comodidad que mi salario permitía. Me compré ropa nueva, me inscribí en un gimnasio, comencé a salir con amigos que había descuidado durante años. También empecé terapia. Necesitaba procesar años de abuso emocional y manipulación. Mi terapeuta, la doctora Ramírez, fue fundamental para ayudarme a entender que lo que había vivido no era normal ni aceptable. El favoritismo extremo entre hermanos es una forma de abuso, me explicó en una sesión. Tus padres esencialmente te sacrificaron para beneficiar a tu hermano. Eso no es amor familiar, es explotación. Pero culturalmente, en muchas familias latinas, se espera que los hijos mayores ayuden, argumenté, todavía luchando con la culpa. Ayudar es una cosa, respondió la doctora Ramírez. Ser explotada sistemáticamente mientras tu hermano es mimado es otra completamente diferente. Y lo que hicieron después, intentar robarte tu propiedad, eso va más allá de expectativas culturales. Eso es simplemente criminal. Sus palabras me ayudaron a soltar la culpa residual que aún cargaba. No había hecho nada malo al defenderme. No era mi responsabilidad salvar a personas que habían tratado activamente de destruirme. 6 semanas después de mi cumpleaños, la casa fue oficialmente embargada. El banco procedió con el remate. Según mi prima Fernanda, Andrés tuvo un colapso emocional el día que llegaron los oficiales a desalojarlo formalmente. Mi madre lloraba inconsolablemente. Mi padre simplemente se veía derrotado. Toda su bravuconería y machismo se habían evaporado frente a la realidad de las consecuencias. No sentí alegría ante su sufrimiento, pero tampoco sentí culpa. Sentí algo más parecido a la justicia. Finalmente estaban experimentando una fracción del dolor y la frustración que me habían causado durante años. El remate de la casa no cubrió la totalidad de la deuda. Quedó un remanente de casi 200,000 pesos que legalmente Andrés seguía debiendo. El banco inició procedimientos para embargar cualquier bien a su nombre, pero Andrés no tenía nada. Nunca había construido ningún patrimonio porque siempre había vivido del trabajo de otros. Mi padre tuvo que vender su casa también, la que habían habitado durante años, para pagar deudas acumuladas y gastos legales. Se mudaron a un departamento pequeño en una zona menos deseable de la ciudad. Andrés finalmente consiguió trabajo, en una tienda de conveniencia, ganando el salario mínimo. A través de mi prima Fernanda, me enteraba de pequeños detalles de sus vidas. Andrés odiaba su trabajo, pero no tenía otra opción. Mi madre se quejaba constantemente de su nueva vivienda, tan pequeña y modesta comparada con la casa que habían tenido. Mi padre había envejecido notablemente, el estrés y la vergüenza social cobrando su precio. Parte de mí quería sentir pena por ellos, pero cada vez que ese sentimiento amenazaba con aparecer, recordaba ese momento en mi cumpleaños. El triunfo en la cara de Andrés cuando anunció que la casa era suya. El brindis de mi madre celebrando mi humillación. La total falta de remordimiento o consideración por todo lo que había hecho por ellos durante años. No sentía pena. Sentía que la justicia, por fin, había sido servida. 4 meses después del incidente, mientras tomaba café en mi lugar favorito, vi entrar a alguien familiar. Era Andrés, usando el uniforme de la tienda donde trabajaba. Me vio antes de que pudiera esconderme o salir, y después de dudar un momento, se acercó a mi mesa. ¿Puedo sentarme?, preguntó, su voz tan diferente del tono arrogante que recordaba. Asentí, curiosa por lo que tenía que decir. Se sentó pesadamente, luciendo exhausto. Trabajo 12 horas al día. Comenzó sin preámbulo. 6 días a la semana. Gano lo suficiente para ayudar con la renta del departamento y comprar comida básica. Eso es todo. No hay dinero extra para nada. Ni ropa nueva, ni salidas, ni diversión. Solo trabajo y supervivencia. Bienvenido a la vida que yo tuve a los 16 años. Respondí sin emoción. Excepto que yo trabajaba en 3 empleos simultáneamente.
Y todavía encontraba tiempo para estudiar. Andrés flinched ante mis palabras. Tenías razón, admitió finalmente. Sobre todo, fui un parásito. Un inútil mimado que nunca tuvo que enfrentar ninguna responsabilidad real. Mamá y papá me criaron para creer que el mundo me debía algo solo por existir, que tú existías para servirme, que ser hombre me hacía automáticamente superior y merecedor. ¿Y qué te hizo cambiar de opinión? Pregunté con genuina curiosidad. ¿El trabajo duro? ¿La pobreza? ¿Las consecuencias finalmente alcanzándote? Todo eso, respondió. Pero principalmente fue una conversación con mi supervisor en la tienda. Es un tipo mayor. Debe tener unos 60 años. Un día me vio quejándome del trabajo y me preguntó por qué estaba ahí si tanto lo odiaba. Le conté toda la historia, esperando compasión. ¿Sabes qué me dijo? Negué con la cabeza. Me dijo, muchacho, tu hermana te dio la mejor lección de tu vida. Te mostró que las acciones tienen consecuencias y que el privilegio no merecido siempre tiene un costo. Ahora puedes amargarte y vivir como víctima, o puedes aprender la lección y convertirte en un hombre de verdad. Uno que se gana su lugar en el mundo con trabajo, no con robo y manipulación. Eso me sacudió, Lucía. Realmente me hizo pensar. Qué conveniente, dije con sarcasmo. Ahora que estás sufriendo las consecuencias, de repente ves la luz. ¿Dónde estaba esa epifanía cuando anunciaste que me habías robado la casa? ¿O cuando mamá brindó por tu patrimonio digno? No estaba, admitió, avergonzado. Estaba demasiado cegado por el privilegio, por la creencia de que merecía todo sin esfuerzo. Y lo peor es que mamá y papá me criaron exactamente para eso. Nunca me enseñaron responsabilidad, nunca me hicieron trabajar por nada, nunca me mostraron que el esfuerzo tiene valor. Solo me llenaron la cabeza de ideas sobre ser el hombre de la familia y que eso me daba derechos sobre todo, incluyendo sobre ti. ¿Y ahora qué? Pregunté. ¿Viniste a pedir perdón? ¿A suplicar que detenga las consecuencias legales que siguen pendientes? No, negó con la cabeza. Solo vine a decirte que finalmente entiendo, y que tenías todo el derecho de hacer lo que hiciste. Intentamos robarte, humillarte, destruirte. Y tú simplemente te defendiste de la manera más inteligente posible. No fue venganza, fue justicia. Sus palabras me sorprendieron. Era lo último que esperaba escuchar de él. ¿Mamá y papá saben que estás aquí hablando conmigo? No, respondió. Y probablemente se enojarían si lo supieran. Ellos siguen sin aceptar ninguna responsabilidad. Según ellos, tú eres la mala, la hija ingrata que destruyó a su familia por orgullo. No entienden, o no quieren entender, que ellos iniciaron todo esto. Algunas personas nunca aprenden, comenté. Prefieren vivir como víctimas que aceptar que sus acciones causaron sus problemas. Andrés asintió. Mamá pasa sus días quejándose con cualquiera que la escuche sobre cómo su hija cruel los abandonó y destruyó. Papá está amargado y enojado todo el tiempo. El departamento donde vivimos es tenso y miserable. Y lo peor es que sé que yo contribuí a crear ese ambiente durante años con mi actitud y mi pereza. ¿Vas a hacer algo al respecto? Pregunté. Estoy intentando, respondió. Ahorro cada peso que puedo. Quiero mudarme solo, aunque sea a un cuarto pequeño. Necesito salir de ese ambiente tóxico. También me inscribí en cursos nocturnos de computación. Tal vez no sea demasiado tarde para obtener alguna habilidad real, algo que me permita ganar mejor. Suena a un plan razonable, admití. Andrés miró su taza de café por un momento antes de hablar nuevamente. No espero tu perdón, Lucía. No lo merezco. Solo quería que supieras que tu lección funcionó. Me rompiste, completamente. Pero tal vez necesitaba ser roto para poder reconstruirme de la manera correcta esta vez. Se levantó para irse, pero lo detuve con una pregunta. ¿Realmente lo entiendes ahora? ¿O solo estás diciendo lo que crees que quiero escuchar? Me miró directamente a los ojos. Lo entiendo. Trabajar 12 horas diarias por un salario miserable me dio una perspectiva que nunca tuve. Cada día que me duelen los pies de estar parado tanto tiempo, pienso en que tú hiciste esto a los 16 años. Cada vez que cuento monedas para ver si puedo permitirme algo tan simple como una hamburguesa, recuerdo cómo tú viviste durante años, mientras yo despilfarraba tu dinero sin pensarlo. La diferencia es que tú estabas construyendo algo, sacrificándote por un objetivo. Yo solo fui un parásito egoísta. Después de que se fue, me quedé sentada pensando en la conversación. ¿Era genuino su arrepentimiento? ¿O simplemente había aprendido a decir lo que necesitaba decir para sobrevivir en su nueva realidad? Probablemente nunca lo sabría con certeza,
pero al menos mostraba más conciencia de sí mismo de la que jamás había demostrado antes. Los meses siguientes trajeron más cambios. Mi carrera profesional siguió floreciendo. Recibí una promoción significativa en mi trabajo, lo que vino acompañado de un sustancial aumento salarial. Con mis finanzas finalmente estables y sin la carga de mantener a una familia ingrata, pude hacer inversiones inteligentes. Compré 2 propiedades más para rentar, asegurando un flujo de ingresos pasivos que me daría seguridad a largo plazo. También conocí a alguien. Se llamaba Fernando. Era arquitecto, y lo que más me atrajo de él fue su respeto. Cuando le conté sobre mi familia, no intentó convencerme de perdonarlos o de ser la más grande. En cambio, dijo, «Suena como que hiciste exactamente lo que necesitabas hacer para protegerte. Eso no es crueldad, es supervivencia». Nos tomamos las cosas con calma. Ambos estábamos en nuestros 30. Habíamos vivido suficiente para saber que el amor real se construye sobre el respeto mutuo y la admiración genuina, no solo sobre la atracción o la conveniencia. Un año después de mi desastroso cumpleaños número 30, celebré mi cumpleaños 31 de manera muy diferente. Fernando organizó una cena íntima en su departamento, invitando solo a mis amigos más cercanos y a mi prima Fernanda. No hubo drama, no hubo traiciones, solo personas que genuinamente me apreciaban celebrando conmigo. Durante la cena, mi prima Fernanda compartió algunos chismes familiares. «Andrés realmente está cambiando», informó. Dejó el trabajo de la tienda y consiguió algo mejor en soporte técnico de una empresa pequeña. No es gran cosa, pero es un paso hacia arriba. Se mudó a su propio lugar, un estudio diminuto, pero es suyo, y aparentemente está saliendo con una chica que también trabaja duro. Ella no tolera sus quejas ni sus excusas. «Me alegro por él», dije. Y era genuino. No deseaba que Andrés estuviera miserable para siempre. Solo quería que aprendiera a ser responsable por sus propias acciones. ¿Y mis padres?, pregunté, aunque no estaba segura de querer saber. Fernanda hizo una mueca. Siguen siendo los mismos. Tu mamá todavía cuenta a quien quiera escuchar cómo su hija cruel los abandonó. Tu papá está más callado, pero igual de resentido. No han aprendido nada, Lucía. Siguen culpándote a ti en lugar de aceptar su propia responsabilidad. Algunas personas nunca cambian, comentó Fernando, apretando mi mano. Lo importante es que tú no dejes que su toxicidad te afecte más. Tenía razón. Durante mucho tiempo, incluso después de cortar contacto, mis padres seguían ocupando espacio en mi mente. Sus críticas, su desaprobación, su falta de amor, todo eso había moldeado cómo me veía a mí misma. Pero con terapia, con el apoyo de personas que genuinamente me valoraban, finalmente estaba aprendiendo a soltar ese peso. La vida continuó. Mi relación con Fernando se profundizó. 18 meses después de conocernos, nos mudamos juntos a un hermoso departamento que compramos entre los dos, no como propiedad del hombre de la familia, sino como copropietarios iguales, ambos contribuyendo equitativamente. Era refrescante estar en una relación basada en el respeto mutuo y la igualdad real. Ocasionalmente, a través de Fernanda o de encuentros casuales con familiares extendidos, me enteraba de cómo estaba mi familia directa. Andrés parecía estar construyendo genuinamente una vida mejor. Había ascendido en su trabajo y ahora ganaba un salario decente. Seguía sin ser rico, pero era autosuficiente, algo que nunca había sido antes. Mis padres, sin embargo, permanecían estancados en su amargura. Se habían aislado socialmente. Su historia de intentar robarle a su propia hija, habiendo dañado su reputación en la familia extendida y en su comunidad. La mayoría de las personas veían sus quejas sobre mí como lo que eran, los lamentos de personas que habían sido expuestas en su propia crueldad. 2 años después de mi cumpleaños número 30, recibí un mensaje inesperado. Era de Andrés. Lucía, sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero me gustaría que nos viéramos. No para pedirte perdón otra vez, sino para mostrarte quién me he convertido, sin presiones, sin expectativas. Solo una oportunidad de que veas que tu lección, aunque dolorosa, realmente funcionó. Dudé durante días antes de responder. Fernando me aconsejó que hiciera lo que sintiera correcto, sin presión. Finalmente, acepté encontrarme con él, pero en un lugar público y neutro. Cuando lo vi entrar al café, casi no lo reconocí. Andrés había perdido esa expresión de arrogancia perezosa que siempre había llevado. Se veía adulto, responsable, como alguien que realmente trabajaba para vivir. Nos saludamos con incomodidad inicial, pero pronto la conversación fluyó. Me habló sobre su trabajo, sobre cómo había tomado cursos adicionales para mejorar sus habilidades. Me contó sobre su novia, Gloria,
quien provenía de una familia humilde y valoraba el trabajo duro. Ella no tolera ninguna de mis viejas actitudes, admitió con una sonrisa. La primera vez que me quejé de que algo era trabajo de mujer, casi me termina ahí mismo. Me hizo ver cuán tóxico era mi pensamiento. Ahora cocinamos juntos, limpiamos juntos, compartimos todas las responsabilidades. Y honestamente, Lucía, es la relación más sana que he tenido porque está basada en el respeto mutuo, no en la explotación. Me alegra escuchar eso, dije sinceramente. Suena como que realmente has crecido. Lo he intentado, respondió. No puedo deshacer el pasado. No puedo devolverte todos esos años que sacrificaste por mí, mientras yo era un imbécil ingrato. Pero puedo asegurarme de que el resto de mi vida sea diferente. De que si algún día tengo hijos, los críe para valorar a todas las personas por igual, independientemente de su género. Para que entiendan que el privilegio no merecido es una maldición, no una bendición. Hablamos durante casi 2 horas. No llegamos a una gran reconciliación emocional. No nos abrazamos llorando como en las películas. Pero establecimos algo que nunca habíamos tenido, una base de respeto mutuo. Él respetaba mi decisión de no tener una relación cercana con la familia después de lo que habían hecho. Yo respetaba su esfuerzo por convertirse en una mejor persona. Antes de irnos, me hizo una pregunta. ¿Crees que algún día podrás perdonarme completamente? Lo pensé cuidadosamente antes de responder. No lo sé, Andrés. Perdonar no significa olvidar o pretender que las cosas no pasaron. Significa soltar el resentimiento activo, y en eso estoy trabajando. Pero tener una relación cercana contigo, o con mamá y papá, eso requerirá mucho más que arrepentimiento. Requerirá años de acciones consistentes que demuestren un cambio real. Y honestamente, no sé si tengo la energía o el deseo de invertir en reconstruir algo que estuvo roto desde el principio. Andrés asintió, aceptando mi honestidad. Lo entiendo, y lo respeto. Solo quiero que sepas que si alguna vez decides darme otra oportunidad, haré todo lo posible por demostrar que valgo la pena esta vez. Nos despedimos cordialmente, y mientras lo veía alejarse, me di cuenta de que ya no sentía rabia hacia él. El resentimiento agudo que había cargado durante tanto tiempo se había transformado en algo más suave, casi como indiferencia. Él era mi hermano biológico, pero ya no tenía poder emocional sobre mí. Podía desearle bien sin necesidad de involucrarlo en mi vida. 3 años después de aquella fatídica fiesta de cumpleaños, mi vida era irreconociblemente diferente y mejor. Fernando y yo nos comprometimos, pero decidimos no hacer una boda tradicional. En su lugar, tuvimos una ceremonia pequeña en la playa con solo nuestros amigos más cercanos. Mi prima Fernanda estuvo allí, por supuesto, como mi única representante familiar. No invitamos a mis padres. No fue un acto de crueldad, sino una decisión práctica de proteger nuestro día especial de drama potencial. Mi carrera había alcanzado nuevas alturas. Obtuve una posición de directora en mi empresa, supervisando un equipo de 20 personas. El dinero ya no era una preocupación, no porque fuera extremadamente rica, sino porque había aprendido a vivir dentro de mis medios y a invertir inteligentemente. Mis propiedades de renta generaban un ingreso constante que complementaba mi salario, pero lo más importante era mi paz mental. Por primera vez en mi vida adulta, no cargaba el peso de una familia tóxica sobre mis hombros. No me despertaba preocupándome por cómo pagaría las cuentas de otras personas. No recibía llamadas exigiendo dinero o tiempo. No tenía que justificar mis decisiones o defender mi valor ante personas que nunca lo reconocerían. Mi terapeuta, la doctora Ramírez, me lo resumió perfectamente en una de nuestras últimas sesiones. Has aprendido algo crucial, Lucía. Que establecer límites no es egoísmo, es autocuidado necesario. Que la familia de sangre no siempre es familia verdadera, y que está bien construir tu propia familia elegida de personas que te valoran genuinamente. Un día, mientras organizaba documentos viejos, encontré fotos de cuando era adolescente. En una imagen, estaba con mi uniforme de mesera, luciendo exhausta pero sonriendo. Tenía 16 años en esa foto, y recordaba perfectamente ese día. Había trabajado un turno doble. Después había ido a mi segundo empleo, y luego había llegado a casa para estudiar hasta las 2 de la mañana. Miré a esa joven y sentí una inmensa tristeza por ella. Por todo lo que tuvo que soportar, por todos los sacrificios que hizo, por cómo fue explotada por las mismas personas que deberían haberla protegido y valorado. Pero también sentí orgullo, porque esa joven, a pesar de todo, nunca se rindió. Siguió trabajando,
siguió estudiando, siguió construyendo, hasta que finalmente creó la vida que merecía. Lucía, ¿estás bien?, preguntó Fernando, encontrándome con la foto en la mano y lágrimas en los ojos. Sí, respondí. Y era verdad, solo estaba recordando cuán lejos he llegado. Él me abrazó, y en ese momento, rodeada del amor real y el respeto genuino, me di cuenta de algo fundamental. La traición de mi familia, aunque dolorosa, había sido el catalizador que necesitaba para finalmente liberarme de cadenas que ni siquiera sabía que estaba cargando. No todos los finales son felices en el sentido tradicional. No me reconcilié completamente con mi familia. No hubo un gran momento de perdón donde todos lloramos y nos convertimos en una familia funcional de comercial de televisión. Pero encontré algo mejor que eso. Encontré mi propia fuerza, mi propio valor y la capacidad de construir una vida auténtica basada en mis propios términos. Y a veces, eso es más que suficiente. Es todo. 4 años después de aquella fiesta de cumpleaños donde mi mundo se desmoronó y se reconstruyó, recibí una llamada inesperada de mi tía Carolina. Su voz sonaba tensa cuando me pidió que fuera a verla, que había algo importante que necesitaba decirme en persona. Cuando llegué a su casa, encontré a mi madre allí. Había envejecido considerablemente en los años desde que la vi por última vez. Las líneas alrededor de sus ojos se habían profundizado. Su postura era encorvada, y había una tristeza en su expresión que nunca había visto antes. Lucía, tu madre me pidió que organizara este encuentro, explicó mi tía Carolina. Ella tiene algo que decirte, y le prometí que al menos escucharías. Me senté, cautelosa y lista para irme en cualquier momento si esto se convertía en otra sesión de culpabilización o manipulación. Mi madre respiró profundamente, sus manos temblando en su regazo. He estado enferma, comenzó. Cáncer. Lo descubrieron hace 6 meses. El pronóstico no es bueno. Sentí un vuelco en el estómago, pero mantuve mi expresión neutral, esperando a ver a dónde iba esta conversación. Los doctores dicen que me quedan quizás 6 meses a 1 año, continuó, su voz quebrándose, y me di cuenta de que no quiero morir sin al menos intentar que entiendas, sin al menos admitir. Se detuvo, las lágrimas corriendo libremente por su rostro. ¿Admitir qué, mamá?, pregunté suavemente. Que arruinamos todo, sollozó. Tu padre y yo. Arruinamos a Andrés criándolo como lo hicimos. Y te arruinamos a ti explotándote y despreciándote. Cargamos nuestras propias ideas anticuadas sobre los roles de género y las presionamos sobre ustedes hasta que destruimos nuestra familia. Era la primera vez que la escuchaba aceptar responsabilidad real, sin excusas ni justificaciones. Andrés vino a verme la semana pasada, continuó. Me contó sobre cómo ha cambiado su vida, sobre Gloria, sobre su trabajo. Y me dijo algo que me atravesó el corazón. Dijo, mamá, durante años me hiciste creer que era especial solo por existir, que merecía todo sin trabajar por ello, que Lucía existía para servirme. Y cuando el mundo real me golpeó, cuando Lucía finalmente dijo basta, casi me destruyó porque nunca me preparaste para ser un adulto funcional. Me preparaste para ser un parásito. Y tenía razón, Lucía. Completamente razón. ¿Por qué me estás diciendo esto ahora?, pregunté. Después de 4 años de culparme, de pintarme como la hija cruel, ¿ahora de repente ves la verdad? Enfrentar tu propia mortalidad te da claridad, respondió. Cuando te das cuenta de que no te queda mucho tiempo, todas las mentiras que te contabas a ti misma se desmoronan. Y me di cuenta de que no puedo morir sin al menos intentar decirte la verdad, que te fallamos terriblemente, que no mereces una disculpa sino miles, y que si hay justicia en el universo, espero que hayas encontrado la felicidad que nunca te dimos en casa. El silencio llenó la habitación. Mi tía Carolina nos observaba con lágrimas en sus propios ojos. No sé qué esperas que diga, finalmente respondí. Si estás buscando perdón en tu lecho de muerte para poder morir en paz, no estoy segura de poder darte eso. No espero perdón, dijo mi madre, sorprendiéndome. No lo merezco. Solo quería que supieras la verdad. Que el problema nunca fuiste tú. Siempre fuimos nosotros. Y que si pudiera vivir mi vida de nuevo, haría todo diferente. Te valoraría, te apreciaría, te trataría con el amor y el respeto que merecías. Pero no puedo cambiar el pasado, solo puedo decirte que lo siento, profundamente, y que entiendo completamente por qué nos cortaste de tu vida. Por primera vez en mi vida, vi a mi madre como algo más que una antagonista o una figura de autoridad distante. La vi como un ser humano quebrado, con sus propias inseguridades y daños que proyectó sobre sus hijos. No excusaba sus acciones, pero al menos las hacía comprensibles. Gracias por decirme esto, dije finalmente. Necesitaba escucharlo,
aunque haya tardado tantos años en llegar. Pero también necesito que entiendas que esto no cambia todo instantáneamente. El daño que causaste fue profundo y duradero. Voy a necesitar tiempo para procesar esto. Lo entiendo, asintió. Y está bien. No vine aquí a exigir una reconciliación inmediata. Solo vine a decir mi verdad antes de que sea demasiado tarde. Me levanté para irme, pero ella extendió su mano temblorosa. ¿Puedo? ¿Puedo darte un abrazo? Solo uno. Entenderé si dices que no. Dudé, luchando con emociones conflictivas. Finalmente me incliné y la abracé brevemente. Era frágil en mis brazos, tan diferente de la figura autoritaria de mi infancia. «Adiós, mamá», dije suavemente. «Adiós, mi hija», respondió. Mi increíble, fuerte, valiente hija que se convirtió en una mujer extraordinaria a pesar de nosotros, no gracias a nosotros. Estoy tan orgullosa de ti. Sé que no tengo derecho a decirlo, pero lo estoy. Salí de la casa de mi tía con la cabeza dando vueltas. Fernando me recogió afuera, tomando una mirada a mi cara, y simplemente abrazándome sin hacer preguntas. ¿Quieres hablar de ello?, preguntó mientras conducía a casa. Eventualmente, respondí. Ahora solo necesito sentir. Mi madre falleció 5 meses después. Asistí al funeral, no por ella, sino por Andrés, quien había demostrado un cambio genuino, y me pidió que estuviera allí. Mi padre estaba presente, luciendo como un cascarón de hombre que una vez fue. No intercambiamos palabras significativas, solo un breve reconocimiento. En el funeral, varias personas se acercaron para expresar sus condolencias. Algunas incluyeron disculpas incómodas por haber creído la versión de mis padres sobre mí durante años. Otros simplemente reconocieron que ahora entendían mi lado de la historia. Andrés dio un elogio que me sorprendió por su honestidad. Mi madre no fue perfecta, dijo. Cometió errores graves en cómo nos crió a mi hermana y a mí. Pero al final, encontró el coraje de admitir esos errores. No puedo hablar por mi hermana Lucía, pero puedo decirles que mamá dedicó sus últimos meses a tratar de entender cómo y por qué falló como madre. Y aunque llegó tarde, ese reconocimiento significa algo. Después del funeral, mi padre se acercó brevemente. Tu madre me pidió que te dijera algo, dijo con voz ronca. Dijo que no permitiera que su muerte me dejara solo con mi terquedad y mi orgullo. Que intentara entender lo que ella finalmente entendió. No sé si puedo, Lucía. Fui criado de cierta manera. Creo ciertas cosas. Pero ella tenía razón sobre algunas cosas, sobre cómo te tratamos, sobre Andrés. No espero que me perdones, pero quería que supieras que ella me abrió los ojos antes de irse. Está bien, papá, respondí. No necesito que cambies tus creencias fundamentales. Solo necesito que me dejes vivir mi vida en paz. Él asintió y se alejó. Fue la conversación más honesta que habíamos tenido en años, y aunque no resolvió todo, al menos era un reconocimiento. Pasaron más meses. La vida continuó. Fernando y yo decidimos comenzar una familia. Cuando descubrí que estaba embarazada, sentí una mezcla de alegría y terror. ¿Cómo podría ser buena madre cuando mi propio modelo de maternidad había sido tan disfuncional? Mi terapeuta me ayudó a trabajar a través de esos miedos. Tienes algo que tu madre nunca tuvo, me dijo. Conciencia de lo que no quieres repetir. Eso ya te pone kilómetros por delante. Cuando nació mi hija Emma, sentí un amor tan abrumador que literalmente me hizo llorar durante días. Y con ese amor vino una comprensión nueva. No importaba si Emma era niña o niño. No importaba si decidía ser doctora o artista o madre o ninguna de esas cosas. Su valor como persona era inherente, no algo que tenía que ganar o que dependía de su género. Andrés vino a conocer a su sobrina, trayendo a Gloria y luciendo genuinamente emocionado. Voy a ser el mejor tío, prometió. Y si algún día tengo hijos propios, voy a aprender de tus errores y de los de mamá. Voy a criar a mis hijos para que se valoren a sí mismos y a los demás, independientemente de cualquier otra cosa. Lo sé, dije, y lo decía en serio. Andrés había probado a lo largo de los años que su cambio era genuino, no solo palabras vacías. Mi padre nunca conoció a Emma. Falleció 2 años después que mi madre, llevándose consigo sus ideas anticuadas y su incapacidad de adaptarse a un mundo cambiante. No sentí una gran tristeza por su muerte, solo una especie de resignación pacífica. Algunas personas nunca cambian, y está bien. No era mi responsabilidad hacerlo cambiar, solo la de protegerme a mí misma y a mi familia de su toxicidad. Hoy, 7 años después de aquella fatídica fiesta de cumpleaños, mi vida es completamente diferente. Tengo una familia pequeña pero amorosa, Fernando, Emma,
Y ahora un hijo recién nacido, Mateo. Tengo una carrera exitosa que me llena de orgullo. Tengo estabilidad financiera que construí yo misma, sin depender de nadie. Mantengo una relación cordial con Andrés. Vemos su transformación genuina y la respeto. Nuestros hijos jugarán juntos, y eso está bien. No somos íntimos, probablemente nunca lo seremos, pero hemos encontrado un equilibrio saludable. A veces, cuando abrazo a mis hijos, pienso en todo lo que pasé. Los 3 trabajos a los 16 años, los sacrificios interminables, la traición de mi familia, el dolor de cortar esos vínculos. Y me doy cuenta de que, de manera extraña, todo eso me llevó aquí. Me hizo la persona que soy. Fuerte, independiente, consciente del valor del esfuerzo y determinada a nunca repetir los errores que me causaron tanto dolor. Le digo a Emma historias sobre cómo su mamá trabajó duro para construir lo que tenemos. Cuando sea mayor, le contaré la historia completa, adaptada a su edad. Quiero que sepa que está bien defenderse, que está bien establecer límites, y que el amor verdadero nunca requiere que sacrifiques tu dignidad o tu valor propio. La casa que mi familia intentó robarme ya no existe. Fue rematada, revendida, y ahora alberga a una familia diferente. Pero eso está bien. Esa casa era solo un símbolo de todo lo que estaba mal en mi familia. Su pérdida permitió que algo nuevo y mejor creciera en su lugar. A veces me preguntan si me arrepiento de cómo manejé la situación. Si debía haber sido más compasiva, más dispuesta a perdonar. Mi respuesta es siempre la misma. No. Hice exactamente lo que necesitaba hacer para sobrevivir, para protegerme, para finalmente valorarme a mí misma, tanto como valoré a otros durante años. La justicia llegó para mi familia, no a través de mi venganza, sino a través de las consecuencias naturales de sus propias acciones. Intentaron explotar y robar, y en su lugar encontraron ruina. Pero esa ruina abrió la puerta para que al menos uno de ellos, Andrés, encontrara el camino hacia convertirse en una mejor persona. En cuanto a mí, encontré algo más valioso que cualquier propiedad o cantidad de dinero. Encontré paz. Paz al saber que merezco amor y respeto. Paz al saber que puedo defenderme. Paz al saber que mi valor no lo determina cómo otros me tratan, sino cómo yo me trato a mí misma. Y esa paz, esa certeza en mi propio valor, es el mejor regalo que pude haberme dado. Es la herencia real que dejaré a mis hijos. No dinero o propiedades, sino el conocimiento de que valen por quienes son, no por lo que pueden dar a otros. Que el amor y el respeto deben ser mutuos, no transaccionales. Y que está bien, incluso necesario, alejarse de personas tóxicas, incluso si son familia. Porque al final del día, la familia verdadera no es la que comparte tu sangre, es la que respeta tu espíritu, valora tu esfuerzo, celebra tus éxitos y te apoya en tus fracasos. Y esa familia, la que yo elegí y construí, es más valiosa que cualquier cosa que perdí cuando cerré la puerta a mi familia de sangre. Esta es mi historia. La historia de cómo trabajé desde los 16 años en 3 empleos, pagué mis estudios, compré una casa, y luego vi cómo mi familia intentaba robármela. Pero más importante, es la historia de cómo sobreviví a esa traición. Me defendí con inteligencia en lugar de emoción, y finalmente construí la vida que siempre merecí, pero nunca tuve hasta que tuve el coraje de reclamarla. Y si hay una lección en todo esto, es esta. El sacrificio solo tiene valor cuando es apreciado. El amor solo es real cuando es recíproco. Y a veces la mayor fortaleza no es en aguantar el maltrato, sino en tener el coraje de alejarse de él y construir algo mejor. Esa es la herencia que dejo para mis hijos, y es más valiosa que cualquier propiedad que jamás podría comprar.